Bueno, entonces, pues buenos días a todos. Vamos a comenzar el tema de hoy. El ejercicio que nos aparece aquí en pantalla, pues básicamente, como les comentaba, incluye varios de los temas que vimos: las medidas de tendencia central, como les dije, medidas de dispersión, había que calcular varianza, desviación estándar, media, rango, las medidas de posición. ¿Sí? Por ahí nos pide un percentil, e incluso viene un último tema que es la teoría de Chebyshev, que esa pues la vamos a dejar pendiente, ¿no? Pero vamos a ver. Entonces, bueno, aquí tenemos el ejercicio en pantalla. Como pueden ver, miren, leyendo detalladamente, dice que en una empresa se ha observado que los empleados faltan con frecuencia. El año pasado la media de empleados ausentes fue de 47.8, con una desviación estándar de 14.7. Para analizar si la situación ha cambiado en el presente año, se registró el número de empleados ausentes y el número de días que faltaron, ¿no? De ahí tenemos 5 incisos. Como pueden ver, el inciso A nos pide las medidas de tendencia central. Entonces aquí vamos a calcular la media, la mediana y la moda. Bien, ese tema pues ya lo vimos. Acuérdense que aquí estamos trabajando, bueno, esta es la tabla de datos. Los datos que estamos trabajando son datos que se encuentran agrupados, ¿sí? En este caso de 2029, de 3029, pero son datos agrupados. Entonces recuerden que la información, como en este caso la media, la mediana y la moda, para datos agrupados vamos a decir que la fórmula cambia un poco con referencia a los datos simples o datos no agrupados, ¿sí? Entonces, para calcular la media tenemos que calcular la marca de clase. Vaya, su tabla solamente incluye estas dos columnas, ¿sí? Los datos agrupados, en este caso en intervalos, y la frecuencia, ¿sí? Es lo único que incluye el ejercicio. A partir de ahí nosotros tenemos que calcular otros valores adicionales que se necesitan, en este caso, para calcular las medidas de tendencia central, que es la media, mediana y moda, el inciso A, ¿no? Media, mediana y moda. Bueno, para calcular, primeramente vamos a calcular la media. Para la media, primero yo tengo que calcular lo que es la llamada marca de clase, que incluso les dejé los títulos para que sean más fácil de ubicar en lugar de los prefijos. Entonces, pues la marca de clase, ahí en su libro y en otros, está descrita como X subíndice Y. ¿Cómo se calcula la marca de clase? Bueno, la marca de clase se calcula sumando los límites, tanto el inferior como el superior, y dividiéndolos entre 2. Pues como pueden, aquí está la fórmula, ¿no? Entonces tomo este valor 20, lo sumo con 29, ¿sí? Aquí está B y C, y lo divido entre 2. De esa forma es como calculamos nosotros la marca de clase, ¿sí? ¿Okay? Entonces la marca de clase para este primer intervalo es de 24.5, ¿sí? Y así nos vamos a seguir con las demás. También en el siguiente caso sería 30 más 39 entre 2, nos da 34.5. Después 40 más 49 entre 2, ¿sí? 44.5, y así sucesivamente, ¿no? Es la forma como nosotros vamos a encontrar la llamada marca de clase, ¿no? ¿Ok? Necesitamos esta columna para nosotros calcular la media aritmética para datos agrupados. Pues sí, necesito encontrar estos dos valores, ¿sí? Ya que de aquí voy a partir, vamos a decir, para tomar los datos de la media, ¿no? Entonces es a partir de estos dos, se suman y se dividen entre 2, y es como obtenemos la marca de clase. Posteriormente vamos a calcular
frecuencia por marca de clase, ¿sí? Entonces ya tenemos la marca de clase, la acabamos de calcular. Dice que solamente multipliquemos ese valor que acabamos de calcular por la frecuencia, quiere decir que entonces este valor lo vamos a multiplicar por la segunda columna de los datos que se nos proporcionan, ya que esos días de que los empleados estuvieron ausentes, la vamos a determinar como la frecuencia, ¿no? Los días que faltan, entre qué fechas. Entonces esta es nuestra frecuencia. Entonces aquí dice que yo voy a multiplicar la marca de clase, o sea, los valores de esta columna que acabo de obtener, por la frecuencia, y de esa manera es como vamos a estar obteniendo los valores de esta tabla, ¿no? Para el primer caso 122.5, segundo caso 310.5, multiplicar 5 por 24, 9 por 34 y así sucesivamente, ¿no? Tendríamos los valores de f por x subíndice y, o sea, de la frecuencia por la marca de clase, ¿ok? Bueno, a partir de estas dos columnas o con estos dos datos ya puedo yo calcular mi marca de clase. ¿Qué valor es el que me pide? Aquí el valor que se solicita es la sumatoria, como pueden ver ahí en el libro. Ahí está la fórmula, dice que es la sumatoria de f por x subíndice y, bueno, subíndice y. Pero quiere decir que es la suma de toda esta columna. Eso va a ser el valor que yo voy a tomar para la media, que en este caso es 3887. ¿Ok? Ese valor lo vamos nosotros a dividir. Vamos a tomar básicamente, vamos a decir que este valor también lo vamos a tomar y la sumatoria que acabamos de hacer, ¿no? Entonces son los dos valores con los que vamos a obtener la media. Entonces dice que este valor, la sumatoria de f por x subíndice y, lo vamos a dividir entre el total de datos. Aquí tengo 66, vamos a decir, de la muestra, ¿no? Es el valor de la muestra, en este caso la sumatoria de todas las frecuencias es 66. Entonces aquí la operación que vamos a hacer para obtener nosotros la media de datos agrupados va a ser la sumatoria de f por x subíndice y entre 66, y ese sería nuestro primer valor que ya teníamos por aquí. Es otro dato que ahorita vamos a calcular. Ok, entonces la división de esos dos valores de 3887 entre 66 nos da 58.9. ok, ¿qué dato sigue? Bueno, pues ahora sigue, ya tenemos la media, ahora vamos a calcular la mediana, el dato siguiente. Bien, ahí en esa misma página de su libro está cómo se va a calcular la mediana, pero para calcular la mediana pues sí hacemos vamos a decir que un poquito más larga algunas operaciones, pero bueno, vamos a agregar una columna más. En este caso vamos a agregar la frecuencia acumulada, que acuérdense que la frecuencia acumulada pues no es más que las frecuencias, en este caso los valores que tenemos aquí más el anterior, pero en este caso pues no tengo un valor anterior, ¿no? Por ejemplo aquí sería 5 más 0, vamos a decir, pues tiene que ser 5 aquí. En el segundo renglón serían 9 más 5 y nos tendría que dar aquí 14, luego 14 más 8 y así sucesivamente, ¿no? Entonces esa es la forma como calculamos nosotros la frecuencia acumulada. Entonces bueno, ya vimos que para el primer caso ese 5, ya que no tengo ningún valor anterior. Para el siguiente sería 14, ¿sí? Y así sucesivamente vamos sumando los valores acumulados. Aquí sería 14 más 8, 22 y así sucesivamente. Vamos a poner todos los valores. Esa es la forma como se calcula el valor de la frecuencia acumulada. Como pueden ver en esta columna vamos a decir que mi primera, bueno, no es mi primera comprobación, ya que la primera comprobación pues fue este valor de aquí.
el total de empleados, ¿no? Que no nos dice al principio, no podríamos validar, pero bueno, ya nos dan estos datos, los vamos a dar por buenos porque ya me los están dando de inicio. Nosotros los calculamos, cuando nosotros calculamos la frecuencia, cuando nos dan una tabla, ahí vamos a validar bien, ¿no? Que el número de elementos de la tabla nos da igual a la sumatoria de la frecuencia. Pero en este caso no hay necesidad, vamos a decir que este dato está dado por bueno, ya que pues ya está dado, ¿no? Y aquí pues también en la frecuencia acumulada, pues recordemos que la frecuencia acumulada me tiene que dar el mismo valor que los datos el total de datos que tenemos, ¿no? No puede ser ni más ni menos. Entonces bueno, ahí tenemos nuestra comprobación de esa parte. Ok, bueno, tendríamos, o ese es un dato que nos pide la frecuencia acumulada en este caso, para nosotros poder calcular la mediana y también calcular la moda. Bueno, vamos a ver, para calcular la mediana nos pide que calculemos nosotros la posición o la clase mediana, o sea, cuál es el valor medio de todos, de este rango de valores de la tabla. Aquí pues es vamos a decir que es pues sencillo, aquí simplemente para encontrar el valor medio, como tengo 66 elementos, simplemente vamos a dividir 66 entre 2, ¿sí? Y de esa manera ya tendríamos la posición media, ¿no? Por aquí está, tengo indicado, la clase media. Ok, si dividimos nosotros 66 entre 2 nos daría 33, ¿correcto? Bueno, ese valor 33 nosotros lo vamos a ubicar dentro de nuestra frecuencia acumulada. 33 entonces quedaría entre 32 y 44, entre estos dos valores quedaría 33, ¿sí? La posición de clase media. Siempre vamos a tomar el superior inmediato, en este caso pues nos vamos nosotros a tomar lo que es esta columna, ¿no? Donde se encuentra el superior inmediato, que sería 44, ya que bueno, el inferior inmediato de 33 sería 32, pero siempre tomamos el superior inmediato. Entonces en este caso vamos a decir que la clase media o la posición de clase media se va a encontrar en esta columna de aquí, ya que es 33, entonces el superior inmediato es 44, se encuentran entre estos dos números. Entonces ya tenemos nuestra clase media. A partir de ahí, de que nosotros tenemos ya la clase media, ¿sí? O identificamos la columna de clase media, vamos a remarcar. Okay, ya tenemos aquí nuestra columna de clase media y de ahí vamos a tomar varios valores a partir de esa posición. Bueno, dice ahí que vamos a calcular en el libro 5 valores, que es el límite inferior real, la posición de la mediana, la frecuencia acumulada de la clase que antecede a la media, la frecuencia de clase mediana, y la amplitud. Entonces son varios, vamos a decir que son varios datos que vamos a calcular. Vamos a ver. Bueno, para calcular dicho valor, ahí tenemos la fórmula. Dice que vamos a tomar nosotros el límite inferior de la clase media, o sea, el dato que acabamos de calcular, y le vamos a restar, vamos a decir que en este caso, vamos a pasar aquí. Bueno, esta es mi clase media, mi posición. ¿Cuál es mi límite inferior en este caso? Pues es de esa posición media que acabo de localizar. Entonces 60 va a ser el valor del límite inferior de la clase media. Ese valor es el que vamos a tomar y le vamos a restar la diferencia. Por ejemplo, aquí estamos manejando unidades, ¿no? Por ejemplo, aquí de 59 a 60, pues hay 1, de 69 a 70 hay 1. Entonces quiere decir que entre amplitud y amplitud tenemos una diferencia de 1. Entonces tomamos la mitad o la dividimos a la mitad de esa diferencia que exista entre amplitud y amplitud, que aquí es 1. Por lo tanto, entonces la mitad o ese valor dividido entre 2, que es como casi sacar la media, vamos a decir, de esa diferencia de amplitudes, sería 0.5, ¿sí? Entonces
ese es el valor que nosotros vamos a tomar para nuestro cálculo, ¿no? Vamos a tomar este valor, que es el límite inferior de la clase media que acabamos de señalar, sería 60 entonces, menos 0.5, porque entre amplitud y amplitud hay 1 y la mitad sería 0.5, ¿no? Ok, y tendríamos ya de esa manera el resultado, que sería 59.5. Ok, bueno, ya tenemos ese primer valor. El siguiente dato que se nos pide es la posición, que n entre 2, bueno, esa ya la calculamos, ¿no? La llamada n entre 2, ¿sí? Que en este caso n era el total de datos, que son 66 elementos divididos entre 2, pues eso nos da 33. Ese dato ya lo hemos calculado, pero bueno, lo volvemos a hacer. Entonces, bueno, ya tenemos ahí dos elementos. Vamos al tercero. El tercer elemento nos pide la frecuencia acumulada. Bueno, está como f subíndice a. Es la frecuencia acumulada de la clase que antecede a la clase mediana. Bueno, ¿qué significa eso? Vamos a poner FA. Que vamos a observar nosotros la frecuencia acumulada, nos dice, es la frecuencia acumulada. Entonces en nuestra tabla vamos a checar dónde está mi frecuencia acumulada. Es un valor que es recurrente, por eso lo destaqué aquí un poquito más. Entonces mi frecuencia acumulada de mi clase, o sea de la posición de clase mediana que acabamos de ver, es de 44. ¿Y cuál es la frecuencia acumulada que la antecede? Pues 32, ¿no? Este valor que tenemos aquí. Creo que está bastante claro, ¿no? Esta es mi frecuencia. Y tenemos entonces la frecuencia de clase media y vamos a, o nos pide el valor que lo antecede, que en este caso es el 32, es el valor que lo antecede, ¿no? Entonces vamos a tomar este valor para ese dato que nos están solicitando, ¿no? Entonces f subíndice a es igual a 32. Después nos pide la frecuencia de la clase mediana, que está representada como f subíndice md. Ok, bueno, ¿cuál es la frecuencia de la clase mediana? Pues nos vamos a nuestra tabla y nos vamos a frecuencia. Aquí está la frecuencia de la clase mediana. En este caso es este valor que tenemos aquí, es 12, ¿no? Entonces ese es el valor que nosotros vamos a representar acá directamente, simplemente 12. Por último nos pide la amplitud representada por C. La amplitud dice que es el límite superior menos el límite inferior de la clase mediana más las unidades. Pues nos vamos de nuevo a nuestra tabla. Ok. Bueno, ¿cuál es nuestro límite superior y cuál es nuestro límite inferior? Pues este es el límite superior y este es el límite inferior. Quiere decir que con esos dos valores vamos a trabajar. Entonces quiere decir que a 69 le voy a restar 60, ¿sí? Y le voy a sumar las unidades, que recordemos que entre amplitud y amplitud nos vamos, o es 1, ¿no? Entonces vamos a sumarle simplemente 1 a esta diferencia. Entonces la operación quedaría 69 menos 60 más 1. Y bueno, aquí nos daría 9 más 1, sería 10. Bueno, entonces para calcular la mediana tenemos que calcular todos estos valores de aquí, que por ahí está la tablita en su cuaderno, y esos serían los valores que necesitamos. Posteriormente, ya que tenemos calculados esos valores, los vamos a trasladar a la fórmula.
que es M subíndice E. Bueno, vamos a dejar así. Okay, la mediana, la fórmula dice que es el límite inferior. Bueno, vamos a ver, lo vamos a hacer en fórmula y ahorita lo vamos a sustituir. Bueno, ahí lo van a ver en su libro. Voy a hacer un poquito más rápido. Entonces dice que vamos a tomar el límite inferior. ¿Cuál es el valor del límite inferior? Pues es 59.5. Es el valor que vamos a posicionar ahí, en esa parte, ¿no? Entonces ponemos 59.5. La fórmula dice que es más. Después abrimos corchetes. Y posteriormente dice que dividamos o tomemos el valor de la posición n entre 2. ¿Cuál es n entre 2? Este valor de aquí, y su valor es de 33. Menos f subíndice A, que es la frecuencia acumulada de la clase que antecede. En este caso es 32, ¿no? Entonces sería 33 menos 32 dividido entre la frecuencia de la clase mediana, que para esta posición, para este ejercicio es 12, ¿no? Entonces vamos, muy bien, entre 12 multiplicado por la amplitud, que en este caso la amplitud pues su valor es de 10, ¿no? Bueno, hecho toda esta operación en la calculadora, nos da un valor de 60.3. Entonces ese es el valor de la mediana. Por igual, entonces lo podemos verificar si nos vamos a la parte de las respuestas de la hoja 213. Ahí tenemos que la mediana M subíndice E es igual a 60.3, pero todo esto yo requería, ¿no?, que hicieran todas las operaciones de donde sacaban todos los valores para encontrar, en este caso, pues el resultado, ¿no? Y bueno, ya tenemos la mediana. Calcular la moda ahora, igual en su cuadernillo, dentro de esa misma página 132 están los pasos. Por igual, al igual que en este método, me pide una serie de valores adicionales. Vamos a calcularlos. Me pide el límite inferior real. Ese ya lo tenemos, ¿no? Vamos a tomarlo, que es 60 menos 0.5 menos 0.5. Entonces ya tenemos ese valor, ya lo calculamos, no hay que volver a hacer. Bueno, tenemos ya este primer valor. Entonces el límite inferior real es de 59.5. Después nos pide la diferencia de frecuencia absoluta de la clase modal y la frecuencia absoluta de la clase anterior a la clase modal. Bueno, está representado como un triángulo. Ese pequeño triángulo siempre se entiende como diferencial. Entonces me indica, o me está pidiendo un diferencial. Dice diferencial subíndice 1. Vamos a buscar el símbolo aquí. Bueno, aquí está. Este es diferencial subíndice 1. Ok, ¿cómo se calcula ese valor? Pues bueno, dice que voy a tomar la diferencia entre la frecuencia de la clase modal, en este caso, la clase media que ya calculamos, menos la frecuencia anterior. Entonces nos vamos a nuestra tabla. Ok, entonces mi frecuencia es 12, ¿sí? Y la frecuencia anterior a la clase media que indicamos aquí es 10. Entonces la operación sería 12 menos 10. Entonces aquí vamos a indicar, sería 12 menos 10. Esto es igual a 2. El siguiente dato que nos pide para calcular la moda
es otro diferencial, ahora llamado diferencial subíndice 2, nada más, pero vamos a ver qué valores son los que va a contener. Bien, el diferencial 2 es el diferencial de la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase posterior a la clase modal. Bueno, en este caso ahora vamos a tomar el valor, aquí tomamos el valor anterior, ahora vamos a tomar el valor posterior, ¿sí? O sea, en el primer caso, a partir de mi frecuencia de clase, de la clase media que tenemos aquí, para el primer valor, el diferencial o diferencial subíndice 1 fue 12 menos 10. Ahora, para el diferencial subíndice 2 va a ser 12 menos 11. Ya tomamos un valor por arriba y un valor por abajo de la frecuencia de clase media. Entonces, el anterior fue 12 menos 10. Para este cálculo va a ser 12 menos 11, ¿no? Entonces aquí sería 12 menos 11 y la diferencia pues sería simplemente 1. Y el último dato pues ya también lo calculamos, nos está pidiendo la amplitud, ya la acabamos de calcular aquí y está. Entonces simplemente la vamos a copiar, ya la calculamos, es el mismo valor que nos pide aquí. Ok, entonces ya tenemos los 4 valores que nos está pidiendo la fórmula. Ahora sí me voy a la fórmula. Entonces la moda es igual, dice que tomamos el valor de nuevamente L o el límite inferior real, que es este dato que tenemos aquí, ¿sí? Vamos a ponerlo, su valor es de 59.5. Nuevamente dice que voy a sumar, ¿sí? Y que vamos a hacer esta operación, que en este caso es el llamado diferencial 1, ¿sí? Que en este caso el diferencial 1 es 2, cerramos, dividido entre la suma del diferencial 1 más el diferencial 2, que en este caso es 2 diferencial 1 más 1 del diferencial 2, multiplicado por la amplitud, o en este caso representada por C, que es 10. ¿Okay? Bien, entonces el resultado de esta operación sería 66.2. Y bueno, igual lo podemos confirmar ahí en las respuestas, ¿no? En la hoja de respuestas, 66.2. Pues ya tenemos ahora sí calculados las medidas de tendencia central para datos agrupados. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es calcular los valores que nos piden y simplemente irlos sustituyendo, ¿no? En la fórmula que tenemos aquí, los valores que tenemos, nada más en la fórmula. Y para encontrar el resultado, en este caso el valor es de 66.2. ¿Okay? Esa es la forma, o esos eran los cálculos que yo quería ver. Bueno, entonces ya tenemos calculada ya calculamos la media, ya calculamos la mediana y ya tenemos calculada la moda. Vamos a irnos acá para poner esos datos, que ya los tengo yo hechos aquí. Ahí está. Media, mediana y moda. Bueno, esto todavía no lo hemos calculado, pero aquí están los valores, media, mediana y moda. Entonces ya con eso podemos nosotros contestar el inciso A, porque ya tenemos los valores o los datos que se nos piden. También pide por ahí que si el dato o la distribución es simétrica, ¿sí? En este caso pues no es simétrica, debido a que los valores que acabamos de calcular de la media, la mediana y la moda pues son diferentes, ¿no? Entonces no, cuando los valores son diferentes, esos que tenemos aquí, pues podemos hablar de que la distribución no es simétrica, o sea, se entiende de esa forma cuando estos valores son distintos.
Si fueran iguales, entonces estaremos hablando de una distribución simétrica, ¿no? Ok. Después, el inciso B dice que necesitamos, comparar el valor de la media y con la desviación estándar. Ya tenemos aquí esos datos, miren. De entrada, bueno, no es que vamos a calcular uno, pero ya tenemos algo. Por ejemplo, aquí ya me dan la media del año pasado. La media fue de 47.8 y la desviación estándar del año pasado de esas faltas o inasistencias fue de 14.7. Entonces lo que me pide ahora es que yo calcule nuevamente la media, pues ya la hicimos, esta ya la tenemos calculada, así que aquí está. Pero necesitamos calcular la desviación estándar, este dato de aquí, para nosotros poder deducir o compararlas unas con otras. Ahorita nada más podría comparar la media del año pasado, que es 47.8, contra la media de este año. ¿Ok? ¿Qué podemos observar? Pues que se incrementó, ¿no? Que es mayor la media de este año contra el año anterior. Pero todavía no conozco la desviación estándar del año actual. Solamente me dieron el dato de la desviación estándar del año anterior. Pues tendríamos que calcular nosotros la desviación estándar. Para calcular la desviación estándar, pues tenemos que calcular una serie de elementos, como pueden ver aquí. Necesitamos, de hecho, aquí está en clase media todavía, ¿no? La desviación media, ¿sí? En este caso, ¿cómo se calcula? Bueno, dice que es la marca de clase, X subíndice Y, menos la media. Aquí pues va una rayita arriba, en su libro está así indicada, pero aquí no pude encontrar el símbolo, entonces lo puse ahí como grados, pero bueno, esta es la media, vamos a decir, ¿no? Tomándola de esa forma. Entonces tenemos la marca de clase menos la media, el valor absoluto de dicho valor. Entonces, ¿qué valores son los que vamos a tomar para esa columna? Bueno, primero la marca de clase, bueno, aquí ya la tenemos. Y después nos pide la media. Bueno, la media pues calculamos acá arriba, ¿no? Era de 58.9. ¿Ok? Es el valor que acabamos de calcular ahí anteriormente. Entonces, aquí está, 58.9. Entonces, a dicho valor, a 24.5 le vamos a restar 58.9. En caso de que me dé negativo, indica que saque valor absoluto, o sea que sin importar si me da negativo, voy a entregar el valor positivo. Ok, bueno, vamos a ver entonces. El primer valor nos da 34.2, aquí está la fórmula. Tomamos la marca de clase, le resto la media y aplico la función valor absoluto, porque de hecho este valor sí me da negativo, ya que es 24.5 menos 58.9, me daría un valor, o ese valor que obtuve ahí me hubiera dado menos 34.4. Pero como le estoy indicando que aplique valor absoluto a los valores resultantes, pues entonces simplemente los convierta a positivo, ¿no? Entonces así hago lo mismo con todos los valores, ¿sí? Aquí sería entonces 34.5 menos 58.5, también me hubiera dado negativo, pero lo vuelve positivo. 44.5 menos 58 y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí están los resultados de ese valor. Esta primera columna, vamos a decir que es parte de lo que necesito para calcular yo tanto la varianza, la desviación media y la desviación estándar. Estamos hablando ahorita de medidas de posición. Acabamos de salir de medidas de tendencia central, ahora estamos en medidas de posición. Dice que necesito yo también, para calcular la varianza y la desviación estándar, ¿sí? Necesito yo esta columna primero y después necesito tomar ese valor que acabo de calcular, ¿sí? Que es la diferencia entre marca de clase y media, el valor absoluto, por la frecuencia. Entonces simplemente vamos a tomar, vamos a decir que este valor que acabamos de calcular y lo vamos a multiplicar por la frecuencia que corresponda, ¿no? En este caso la frecuencia pues sería la segunda columna. Aquí
indicada. Pues les puse aquí sus rótulos para que se ubicaran más fácil. Entonces vamos a multiplicar cada uno de estos valores por su frecuencia y de esa forma nosotros encontraremos ese valor que nos va a hacer falta aquí, ¿no? Ese va a ser lo que vamos a encontrar a partir de multiplicar estos dos. Bien, entonces 5 por 34.4 nos da 172.2, ¿sí? Y así sucesivamente multiplicamos todos los valores. Ok, ya tenemos todos los valores de la llamada f, la frecuencia por esta operación, ¿no? La diferencia entre marca de clase menos media valor absoluto. Bien, aquí hay otro dato que me interesa la sumatoria. Entonces la sumatoria de todo esto me da 1101.2. ese es el valor que me interesa, pero tuve que hacer estas dos operaciones para encontrar ese valor que a mí me interesa, ¿no? Y ese valor, bueno, estamos hablando ahorita dentro de su cuadernillo, estaríamos en la página 144, medidas de dispersión, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a calcular es la desviación media, ¿no? Este valor. Dice la fórmula que es la sumatoria, esta que acabamos de calcular, divide entre el total de datos. Ok, vamos a ver, creo que está aquí. Está en este lado. Ok, entonces 1101.2 entre 66, pues aquí está la fórmula, miren, ¿sí? Es este valor que tenemos aquí dividido entre 66, pues nos da 16.7. Entonces ya tenemos la desviación media. Nos faltó el rango. Bueno, el rango, acuérdense que simplemente es, vamos a poner por acá, el rango es la diferencia entre el valor más alto y el valor más pequeño. En este caso, el valor más alto que me aparece dentro de estas inasistencias es 99 y los más pequeños 20. Pues simplemente hacemos esa diferencia, 99 menos 20 y nos da 79. Ese es el rango que vamos a manejar. ¿Sí? Entonces ya tengo el rango, ya tengo la desviación media. Ahora vamos a calcular la varianza. Bueno, para nosotros calcular la varianza, pues necesitamos, al igual que necesité estas dos columnas, necesito hacer estos dos cálculos. El cálculo indica que es la marca de clase menos la media elevada al cuadrado, ¿sí? Esa es la operación. Entonces aquí los valores que nosotros vamos a tomar es, bueno, la marca de clase ya la tenemos aquí, menos la media, vamos a ver, casi la misma operación. La única diferencia es que aquí me pedía valor absoluto de la diferencia de eso, aquí lo elevo al cuadrado. Entonces esos dos valores los resto, estos que tengo aquí, y los voy a elevar al cuadrado. Aquí no tendré problema con los negativos, ya que si el valor me da negativo, al elevar dicho valor negativo al cuadrado también se vuelve positivo, ¿no? Porque también se multiplica el signo, en este caso el negativo, menos por menos y me daría más. Esa es la forma como vamos a hacer esta operación, ¿no? Entonces el resultado de ese primer cálculo sería 1182.9. Lo mismo aquí pues en Excel, es sencillo porque simplemente copiaremos la fórmula, es que hay que hacer bien la primera, y ya tenemos todos los valores de esta columna. Ahora me pide multiplicar la frecuencia por este dato que acabo de calcular. Entonces pues sí, bueno, lo que vamos a hacer es multiplicar cada frecuencia por este dato que acabo de calcular para obtener este resultado que me están solicitando, ¿no? Esa sería la manera
en que lo tenemos que hacer para obtener ese valor. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí sería el resultado de esa operación, 5.914.7, y bueno, aquí ya nada más cosa de pegar la fórmula, y pegar, y ya tenemos todos los resultados. Al igual en esta columna, al igual que en esta, aquí lo que me interesa es la sumatoria, entonces sumo todos esos valores, y este es el valor que a mí me interesa, 25.225.8, es la sumatoria de todo esto que tenemos aquí. De esa forma, entonces, ya puedo sustituir yo este valor para calcular mi varianza, ya que la varianza dice que es la sumatoria de este valor, ¿sí? este número que tenemos aquí, dividido entre el total de datos, que es 66, pero menos 1, dice la fórmula n-1. Por lo tanto, entonces serían 25.225.8 entre 65, ¿no? Y de esa forma ya tendría yo mi varianza. Ok, la varianza me da el 388.1, ¿sí? Y después obtenemos la desviación estándar. La desviación estándar pues ya es más sencilla, porque simplemente es la raíz cuadrada de la varianza, la desviación estándar. Entonces simplemente aplicamos raíz cuadrada a 388.1 y nos da 19.7. ¿Ok? Bueno, ahora sí puedo comparar mi información. Dice que el año anterior la media fue de 47.8 y la de este año la media fue de 58.9, ¿sí? En el caso de la desviación estándar, el año anterior fue de 14.7 y la de este año fue de 19.7. Entonces ahí vamos a decir, la conclusión que sacaríamos sería que de un año a otro se incrementó tanto la media de la frecuencia de las faltas de los empleados, tanto también se incrementó la desviación estándar, ¿sí? Del año pasado contra este año. Ambas aumentaron, ¿no? Entonces necesitamos, bueno, ya en su hoja de respuesta solamente dice que ambos valores son, entonces, pero yo tenía que ver, no nada más que me pusieran que aumentaron, sino a dónde estoy viendo que aumentaron. Pues aquí no estoy viendo cómo aumentaron. Entonces sí es, vamos a decir que es correcto. La conclusión sería que ambos valores aumentaron, tanto la media como la desviación estándar, pero tenían que haber hecho todas estas operaciones para sacar la conclusión. Vamos a hacer el último, el D, porque casi no nos queda mucho tiempo. De hecho, este lo vamos a dejar pendiente, el E no lo vamos a hacer, ya que ese tema aún no lo hemos visto, la teoría de Chebyshev. Bueno, vamos a hacer el último inciso, que es el inciso D. Aquí nos pide calcular el percentil 70, entonces aquí ya nos vamos a medidas de posición, ya vamos a un tercer tema, ¿no? Entonces las medidas de posición, pues esas para datos simples o no agrupados pues no son tan complicadas, pero para datos agrupados pues sí, la fórmula es un poquito más extensa, vamos a decir. Bueno, ese dato ustedes lo van a encontrar en la página, bueno, la última que acabamos de ver, de las medidas de posición. Parece que es bueno, que la buscamos. Pero es el último tema que acabamos de ver, ¿no? Medidas de posición. Ok, bueno, para nosotros calcular ese intercuartil que nos están pidiendo, perdón, el percentil 70 que nos están pidiendo, como estoy manejando datos agrupados, primero necesito calcular una serie de valores, al igual que lo acabamos de hacer aquí, con la media, con la mediana, perdón, y con la moda. Bueno, otro dato que nos piden en este caso es el límite inferior real, pero aquí sí va a cambiar, vamos a ver. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Primero nos pide la posición, vamos a calcular la posición. La posición del cuartil, del percentil 70, ¿sí? Vamos a ponerle su índice.
posición percentil 70 va a ser igual a la fórmula, bueno, vamos a aplicar aquí la fórmula n entre 100 por i, que también lo hacíamos como k por n entre 100, pero ya habíamos visto que las dos fórmulas nos dan el mismo resultado, ¿no? Con ambas obtenemos el mismo resultado. Entonces vamos a utilizar la que está aquí en el libro. Entonces n, ¿quién es n? Recordemos que n es mi total de elementos. Tengo 66 elementos en este ejercicio, pues dividiría 66 entre 100 y el resultado pues lo voy a multiplicar por 70, ¿sí? Porque estamos calculando ese percentil, el percentil 70. Entonces aquí la i toma el valor del percentil, del decil o del cuartil que nos estén pidiendo calcular. Bueno, esta operación 66 entre 100 multiplicada por 70 nos da 46.2. ¿Okay? Bueno, ya este es el valor de la posición. Después nos pide calcular el límite inferior real, ¿sí? Vamos a ver, nos vamos a nuestra tabla. Ok, vamos a ver primero dónde ubicamos este valor, ¿no? 46.2 en la tabla. ¿A qué posición ocupa? 46.2, nos vamos a ir siempre a la frecuencia acumulada, ¿sí? Pues 46.2 está entre estos dos valores. Se encuentra entre 46 y 55. Siempre voy a tomar el límite inmediato superior intercuartílico. Bueno, ya me fui con el percentil. Bueno, ya calculamos el percentil, entonces su valor es de 46.2. Acuérdense, entonces me voy a la acumulada, por eso incluso la resalte. Entonces queda entre esos dos valores, me voy a ir al inmediato superior. Entonces ahí queda el percentil 70 en esta posición. Entonces, ¿cuál es el límite inferior para esta posición del percentil 70? Pues es el límite inferior es 70, ¿sí? Entonces, en la fórmula, ese es el valor que vamos a tomar aquí, no 60, aquí va a ser 70. Al igual las unidades, recordemos que entre amplitud y amplitud es de 1, eso lo divido entre 2, entonces me da 0.5. Entonces tendría aquí 70 menos 0.5 serían 69.5, ¿ok? Entonces ese sería el valor del límite inferior real. La posición ya la tenemos. Luego nos pide la frecuencia acumulada, ¿sí? En este caso, ¿cuál es la frecuencia acumulada de ese límite, ¿no? En este caso es 44, el percentil está aquí, pero la anterior, al igual que cuando estábamos calculando la moda y la mediana, aquí, bueno, me ubico, este es mi valor, donde encontré el percentil 70, y cuál es la frecuencia anterior a dicha frecuencia donde encontré el percentil, pues el 44, entonces ese es el valor que vamos a tomar. Entonces aquí F subíndice A, que es el siguiente dato que nos están pidiendo, FA es igual a 44, ese es el valor de la frecuencia anterior a donde tengo ubicado yo vamos a incluso esta acá, donde tengo yo mi percentil 70, ¿ok? Entonces el anterior es 44. ¿Ok? Bueno, después nos pide un valor llamado la frecuencia donde se encuentra el percentil. La frecuencia en este caso donde se encuentra el percentil es 11, este valor que tenemos aquí. Este es el que vamos a tomar para la siguiente, el dato que me pide, que es FD. Entonces el siguiente dato FD era 11, ¿no? La frecuencia esta que estábamos viendo. Y nuevamente me pide calcular la amplitud, en este caso la C otra vez la vamos a calcular.
dice que C es igual, nuevamente me pide el límite inferior, bueno, el límite inferior, no, el límite superior. Límite superior menos el límite inferior más las unidades, que en este caso pues sería, la operación sería 79 menos 70 más 1. ¿Okay? Vamos a aquí, 79 menos 70 más 1. Ok, aquí nos volvería a dar 10. 79 menos 70 son 9 más 1 son 10. Ok, ya tenemos entonces toda esta información. Ahora vamos a sustituirla en la fórmula que le corresponde. Ahí están las fórmulas en el cuadernillo de trabajo, que en este caso es percentil, el que vamos a calcular. ¿Qué percentil? Pues percentil 70. ¿Sí? Va a ser igual. Nos pide el límite inferior real, que es de 69.5. Dice que sume y después dice que tome la posición, que es esta que acabamos de calcular. Nos pide la posición, en este caso es 46.2, y que le reste la frecuencia anterior, ¿sí? En este caso la frecuencia acumulada anterior a donde se encuentra el percentil 70, que fue 44. ¿Okay? Y dice que ese valor lo divida entre la frecuencia en donde se encuentra el percentil 70. Recordemos que donde se encuentra el percentil la frecuencia es 11. Este valor que tenemos aquí, ese es el valor que sustituimos, ¿sí? Por último, que lo multipliquemos por la amplitud, o C, en este caso es 10. Bueno, el resultado de toda esa operación, aquí lo tengo, es de 71.5. Ok, si miran ustedes en su hoja de resultados, efectivamente ahí está dicho resultado, ¿no? Ahí dice que entonces el inciso D, en este caso, ahí está, dice 71.5, incluso dice el 70% de los valores es menor a 71.5. Efectivamente, como estamos calculando el percentil 70, acuérdense que los percentiles van de 1 al 100, entonces estamos hablando que este es el 70%, este 70 que nos está indicando. Entonces el 70% de los datos son menores a este valor, a 71.5, ¿sí? A ese percentil. Entonces es lo que nos indica este cálculo que acabamos de hacer. Faltan los intercuartiles. Vamos a terminarlo de una vez, jóvenes, para que no quede nada pendiente. Me brinqué al D primero, pero vamos a hacer el C. El C dice que calcule el rango intercuartil. ¿Okay? Bueno, vamos a calcular dicho rango intercuartil. Primero vamos a calcular nosotros nuestra posición. No dije aquí nada. Vamos a calcular primero las posiciones de los cuartiles. La misma fórmula, vamos a tomarla prestada. .5. Y ya tenemos nuestra posición de ese primer cuartil. Pero también nos piden el cuartil 3, porque nos piden intercuartil. Intercuartil, estamos hablando del cuartil 2. Entonces tengo que calcular el 1 y tengo que calcular el 3. Cuartil 3, entonces aquí sería lo mismo, 66 entre 4, aquí solamente cambiaríamos i. En lugar de 1 sería 3. Y el resultado sería 49.5. Ok, entonces ya tenemos estos dos valores. Vamos a ubicarlos en nuestra tabla. Este ya de hecho ya apareció en la misma posición que el percentil 70. Vamos a ubicar el primer cuartil dice que es 16.5.
¿ok? Nos vamos a la frecuencia acumulada siempre, ¿ok? Y en donde se encuentra 16.5, pues se encuentra entre estos dos valores, entre 14 y 22. Entonces recordemos que siempre vamos a tomar el límite superior, entonces el valor que vamos a tomar es este de aquí. Vamos a decir que, bueno, no el valor, la posición, porque esos son posiciones. La posición esta que está aquí, ¿no? Entonces aquí debe estar el cuartil 1. Ahí está, cuartil 1. Y bueno, el cuartil 3 pues ya vimos, ¿no? Simplemente para destacar, su valor era de 49.5. ¿Ok? ¿A dónde se encuentra 49.5? Se encuentra entre 44 y 55. Por lo tanto, aquí está el cuartil 3 también, ¿no? Tanto el cuartil 3 como el percentil 70. Entonces, bueno, ya tenemos aquí nuestro cuartil 1 y cuartil 3. ¿Okay? Esos son, ahí se encuentra en esa posición, vamos a decir, el valor, el dicho valor, ¿no? Bueno, al igual que en el percentil, tengo que calcular una serie de valores que son, vamos a decir que los mismos que tengo aquí, esos que están aquí, ¿no? Bueno, vamos a copiar y cambiar. Vamos a ver. Bien. Ok, vamos a calcular el límite inferior real, la frecuencia que antecede, frecuencia acumulada que antecede, la frecuencia donde se encuentra, aquí es, bueno, aquí más bien es el cuartil, donde se encuentra el cuartil, ¿cuartil qué? Cuartil 1, y la amplitud, ¿ok? Bueno, vamos a ver, entonces aquí parece que valores vamos a tomar, pues aquí vamos a cambiar porque nos vamos a ir al límite inferior en donde se encuentra el cuartil. ¿Cuál es el límite inferior donde se encuentra el cuartil? 40. ¿Sí? Aquí tengo el cuartil 1 y su límite inferior es 40. Entonces ese es el valor que vamos a poner. Entonces sería 40 menos siempre las unidades, en este caso que era 1, pues dividido entre 2, otra vez es 0.5. Entonces este valor nos daría 39.5. Ese sería el límite inferior real de ese cuartil, ¿no? Para el cuartil 1, aquí está. Ok, después nos pide, bueno, la posición ya la calculamos, aquí está, 16.5. Nos pide la frecuencia acumulada que antecede donde se encuentra el cuartil. Ok, nos vamos a la frecuencia acumulada. Su frecuencia acumulada era de 22 y el valor que está antes o que antecede es 14, entonces ese dato FA es 14, ¿no? Después nos vamos a la frecuencia donde se encuentra el cuartil y es 8, aquí se encuentra el cuartil en esta posición. ¿Y cuál es su frecuencia? 8, ¿no? Entonces ese es el valor que vamos a poner. Ok, y por último nos vamos, en este caso es para calcular la amplitud, es el límite superior menos el límite inferior más las unidades. En este caso sería 49 menos 40 más 1. Aquí sería 49 menos 40 más 1, otra vez nos da 10, ¿sí? Entonces esos serían los valores. Ya que tenemos estos valores, bueno, vamos a hacer lo mismo con el cuartil 3 para tenerlos ya de una vez todos. Ok, lo mismo hacemos en este caso, simplemente que vamos a posicionarnos en el cuartil que le corresponde. Aquí estoy en el cuartil 3, ¿no? Entonces voy a tomar el límite inferior de donde se encuentra el cuartil 3. Donde se encuentra el cuartil 3, aquí, ¿cuál es su límite inferior? 70, este valor que tenemos aquí. Entonces siempre más atención, el límite inferior del cuartil 1 fue 40, el límite inferior del cuartil 3 y en este caso del percentil 70 fue 70 también. Entonces ese valor es el que vamos a utilizar para nuestra
nuestro cálculo, ¿no? Entonces aquí serían 70 menos 0.5 nos daría 69.5. Okay. La frecuencia que antecede, sí, esta es mi frecuencia donde se encuentra el cuartil 3, esta columna, este renglón, perdón, de aquí. ¿Cuál es la frecuencia que antecede? Esta de acá, la clase media, que es 44, entonces ese valor es el que vamos a poner aquí, 44. ¿Y cuál es la frecuencia? Es frecuencia acumulada, fíjense de dónde tomo los datos, acumulada. Y el siguiente dato es la frecuencia absoluta. ¿Cuál es el valor que le corresponde de frecuencia absoluta al cuartil 3? 11. Entonces aquí va 11. Y por último, la amplitud, pues sería los límites del cuartil 3 ahora, que serían 79 menos 70 más 1, creo que quedó igual. Que serían 79 menos 70 más 1, otra vez nos da 10, 9 menos 70, 79 menos 70, 9 más 1, 10. Ok, esos son los valores que ocupamos. Ya con esto pues podemos aplicar la fórmula. Ok, la fórmula ahí está también. Dice que para el cuartil 1 va a ser igual al límite inferior de dicho cuartil, en este caso fue 39.5, más la siguiente operación dice que es la posición, que la posición es esta de aquí, 16.5, menos la frecuencia absoluta anterior, que en este caso es f sub índice a, es 14, divididas entre la frecuencia del cuartil, que era 8, la frecuencia donde caía este primer cuartil, ¿no? Multiplicado por c, que en este caso pues ya vemos que es 10, ¿no? Por la amplitud. Bueno, el resultado de toda esta operación nos da 42.62. ¿Ok? Hacemos lo mismo para el cuartil 3. Aquí cuartil 3. ¿Okay? Igual nos pide el límite inferior real de ese cuartil, es de 69.5. La misma fórmula más la posición es esta que tenemos aquí. La posición es 49.5 menos la frecuencia acumulada anterior a ese cuartil, que para este caso es 44, dividido entre la frecuencia absoluta de la acumulada, esta es la absoluta, la acumulada de dicho cuartil, que en este caso es 11, y igual multiplicada por el mismo valor 10. Bueno, el resultado de esta operación nos da 74.5. Pues ya tengo los valores intercuartílicos. Aquí lo único que vamos a hacer es una resta o una diferencia entre esos dos valores. Pues vamos a llamado RIC, o el rango intercuartílico, va a ser igual a cuartil 3, siempre se pone el mayor, cuartil 3 menos cuartil 1, que para este caso va a ser 74.5 menos 42.62, y el resultado nos da 31.9. Lo pueden corroborar ahí en su hoja de respuestas. Este es el resultado que nos indica, ¿no? 31.9. Entonces aquí ya hicimos todos los procesos, han sido todos los pasos que se requieren para encontrar esos resultados, ¿no?